punto en orden del día es resolución expediente 1367/2020, resolución de alegaciones a la modificación de la ordenanza municipal sobre la protección, tenencia y venta de animales potencialmente peligrosos. El 16 de septiembre se aprobó la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la protección, la tenencia y la venta de animales del Ayuntamiento de Zalla. Tras su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya el 23 de octubre se han presentado dos alegaciones. Una alegación pedía que se retire la modificación a la ordenanza municipal sobre la protección, la tenencia y la venta de animales aprobada por el Pleno en la sesión ordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2020, o en su defecto que previamente a cualquier posible cambio de la misma se articule un nuevo proceso de participación ciudadana. La segunda solicita que se permita mantener a los perros sueltos en el jardín del Ayuntamiento en un determinado horario. En el expediente consta informe de Secretaría que propone desestimar la primera de las alegaciones porque la modificación de la ordenanza se encamina a dar cumplimiento a la legalidad, no pudiendo contradecir la ordenanza lo dispuesto en la norma de rango superior, en concreto lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 101/2002 de 1 de junio sobre tenencia de animales de la especie canina. Se indica respecto a la segunda alegación que será tramitada como una solicitud general. Rosana. Vale, bueno, estamos de acuerdo con el informe de Secretaría y, por lo tanto, vamos a votar a favor de la desestimación. Es que ricasco, Rosana. Perdón, Joseba. Bueno, bien, como se comentó en comisión o como ha recordado ahora el alcalde, hay una norma de rango superior a la que estamos obligados a acatar y, bueno, también nos parecen razonables las medidas que ha adoptado el equipo de gobierno, bueno, que se ha comprometido a adoptar en cuanto a horarios y espacio para pasear las mascotas. Y bueno, aunque la ordenanza parece que en Europa no es la dirección que toman, ¿no? Que son un poco más permisivas, pero bueno, no queda otra cosa que acatar la norma. Es que ricasco eso. Nela. Eguerdion, dana esan da dago, así que ez dugu gehiagorik gehituko. Es que ricasco. Josu. Yo de acuerdo, salvo que si es posible se les deje de llamar mascotas para llamarles perros. Es que ricasco, Josu. Pues pasamos a votar. Aldeko botoak. El punto 2 del orden del día es el expediente 2478 del 2020, aprobación del presupuesto general 2021. Hoy es un día importante, pues se aprueba el presupuesto para el año 2021. Cada año siempre viene marcado por los anteriores, es la vida, es el paso del tiempo. Pero en el caso de 2021, este es un año que viene condicionado especialmente por el 2020, un año que ha transformado todo. Las expectativas y sueños que todas y todos teníamos hace 12 meses se han visto trastocados por una pandemia que ha cambiado nuestras vidas en todos los aspectos. Por eso, 2021 debe ser el año de la recuperación de nuestras vidas, de la economía y del camino hacia una normalidad social. Sabemos que 2021 no va a ser un año fácil, pero debe ser un año para la esperanza, en el que debemos ganar la batalla a la pandemia. Un año. Por eso este presupuesto tiene un doble objetivo: el de corregir los efectos de la pandemia y el de tratar de aprovechar las oportunidades que de ella puedan surgir. Porque de toda situación surgen oportunidades. No lo perdamos de vista. Para ello, hemos presentado un presupuesto ambicioso en el que se mantienen los ingresos, si bien es cierto que la capacidad de gasto se reduce, pues hay ingresos previstos que a su vez están vinculados a otros gastos. Es el caso del polideportivo, en el que se prevé un nuevo sistema de gestión que genere ingresos, pero que están vinculados a los gastos de gestión del mismo. O la previsión del mantenimiento de las cifras de la subvención de Lanbide para hacer frente a las consecuencias que la pandemia está teniendo en el empleo, viene acompañado de un aumento necesario de los gastos para promover la contratación. Con todo, este presupuesto se da continuidad a políticas sociales y proyectos estratégicos puestos en marcha durante este año. Es el caso del proyecto de convertir a Zalla en ciudad amiga de la infancia, fomentando la participación infantil, red de salud local, fortalecimiento de Sasunguela, tan necesario durante la pandemia, continuación del proyecto de formación en cardioprotección, quinto plan de la igualdad para avanzar mano a mano con el Consejo de Igualdad, plan de la soledad, ya que si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de poner en marcha este proyecto. Por eso en estos momentos y tal y como está la situación se inicia con un proyecto de acompañamiento telefónico.
También el programa Izcasgune de apoyo escolar, que en estos momentos tiene unos 40 usuarios, o de la Mesa del Monte. En todos ellos se llevarán adelante los proyectos y acciones que se están desarrollando. Además, en este año tendrá avances significativos el trabajo de toponimia o de memoria histórica, que nos hablarán de la historia y la cultura de nuestro pueblo. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la residencia. Durante este año su gran objetivo ha sido la lucha contra la pandemia, una pandemia que nos ha hecho reflexionar a todas y todos sobre el modelo residencial. La residencia municipal es un gran activo y esto lo ratifica la descripción de cómo deben ser las residencias en el futuro que hizo recientemente el diputado general de Vizcaya. Centros abiertos a la comunidad, que sean hogares para las personas, no sanitarizados, organizados en unidades convivenciales de pequeño tamaño, prioritariamente en entornos urbanos y con espacios de convivencia intergeneracional. Creemos que este modelo encaja perfectamente con nuestra residencia y por ello estamos trabajando con la Diputación en el desarrollo de este modelo. Tampoco queremos que la menor previsión de capacidad de gasto repercuta en la capacidad de la ciudadanía para participar en la vida municipal. Por eso en este presupuesto se han reservado 50.000 euros para los presupuestos participativos, para elegir, para las propuestas que se llevaran a cabo elegidas entre las 218 propuestas realizadas por los 114 participantes. En estos momentos se han seleccionado las propuestas que cumplen los criterios y bueno, se está valorando para ver cuántas de ellas se puede ejecutar con este presupuesto. Se está haciendo el informe de evolución y será a los grupos en el momento que esté listo. De la misma forma, se presupuestan también procesos participativos para este próximo año. Otro de los capítulos importantes a los que queremos prestar atención con estas cuentas es el de los proyectos estratégicos para el municipio. Entre ellos destaca la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana, que es fundamental para el desarrollo del municipio. Se trata del procedimiento que diseñará el futuro de nuestro pueblo para los próximos años y es una oportunidad que debemos aprovechar para, entre todas y todos, pensar qué pueblo queremos para nosotros, nosotras, nuestros hijos y nuestras hijas. Además, seguiremos haciendo inversiones en infraestructuras que lleguen a todos los núcleos del municipio. El proyecto de las aceras de Sollano, la cubierta de Ocharan, Plaza Inmaculada de Aranguren, cubierta de Frontón, mejoras en el Camino de la Magdalena, proyecto de urbanización del Carmen. Seguimos en marcha con los proyectos de La Mella, Bulumburu, Ermita de San Pedro de Zariquete y la reforma del refugio del Guarda. El proyecto para Bulumburu trata de reorientar el área recreativa, con unos parámetros de uso nuevos y con un proyecto de área recreativa nueva que tendrá un uso sostenible y para todos los públicos. Otro de los objetivos en infraestructuras es sacar el nuevo contrato del polideportivo, con el que se tratará de mejorar el servicio en la medida de lo posible. Además, en turismo debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la situación de limitación de la movilidad, para dar un impulso al turismo de cercanía, para darnos a conocer a las personas de los lugares más cercanos que se acerquen a visitarnos y a conocer todo lo que tenemos que ofrecer. Para ello se realizarán actividades tanto para la ciudadanía de Zalla como para invitar a otras personas que nos visiten. Y una de las claves es la orientación del Enkarterri Fest, para tratar que sea un elemento atractor del turismo y que ejerza un efecto de atracción turística. Se trata de un buen evento y que debemos trabajar más para que consiga ese efecto de atracción. Como decía, en 2021 no va a ser un año fácil y lo sabemos. Por eso debemos intensificar más que nunca el trabajo conjunto con el resto de instituciones, para construir con esa colaboración el mejor futuro para Zalla y la comarca de Enkarterri. Así, si 2020 ha sido el año en que se ha construido la ETV y el Parque de Bomberos es casi ya una realidad, 2021 debe ser el año del Centro de Especialidades y del Bedigorra de la Herrera, y trabajaremos para conseguirlo. También esperamos avances significativos en el IES y en la solución de inviolabilidad en Aranguren. En los presupuestos generales de este año hay una partida de 3 millones de euros para la obra de eliminación de 1 kilómetro de vía en Aranguren, con el compromiso de otros 3 para el próximo. De esta forma, se planean acometer 2 intervenciones necesarias para las obras de encozamiento en Aranguren, como son la retirada del puente del tren y la ampliación del otro en Aranguren. Además, el Departamento de Medio Ambiente, este próximo 2021, redactará el proyecto para el encozamiento del Cadagua en Aranguren. Es otro resultado del trabajo conjunto entre las instituciones que seguirá siendo una de nuestras prioridades en 2021. Joseba. Bien, en cuanto al presupuesto, sabemos que los presupuestos son la principal herramienta de gobierno, pero también son el espejo en que queda reflejada la visión social y la forma de gobernar de quienes los redactan. Estos presupuestos están condicionados por el descenso en la recaudación de impuestos. Sabemos que es casi 1 millón de euros que este consistorio va a recibir de menos del Fondo de Udalkutxa. No vamos a hacer un análisis pormenorizado, solo algunas partidas que nos resulten significativas de cuáles son las prioridades del equipo de gobierno PNV-PSE.
Es comprensible que se intente aumentar la recaudación y paliar así la bajada de ingresos, pero los 190.000 euros de ingresos en el polideportivo, a falta de más información del contrato que se pretenda firmar con la empresa, hemos comentado antes que vamos a hablar en comisión, nos tememos que no auguran nada bueno para nuestro pueblo. Otra partida de ingresos reseñables es el incremento de 342.500 euros que procede mayoritariamente de la empresa que gestiona el vertedero, Cespa Contem, por el aumento de toneladas de residuos que piensa acoger. ¿De verdad es ese el camino para recaudar más? Esto en cuanto a los ingresos, pero los gastos también son representativos. Estamos en el segundo presupuesto del equipo de gobierno, la mitad de la legislatura. ¿Dónde están las inversiones en estos 2 años en el nuevo instituto y en las obras hidráulicas para Aranguren? En la legislatura anterior, la portavoz del Grupo Nacionalista pidió casi a gritos en el ayuntamiento que se destinase 1 millón de euros para las obras del río en Aranguren. ¿Dónde ha quedado esta petición? Otra bandera agitada al viento era la de invertir en la residencia, para ver ahora que incluso se reduce la inversión y el gasto va en dirección opuesta al informe encargado en el año 2018 por este propio ayuntamiento. Como también se reducen las partidas destinadas a actividades vinculadas a juventud, infancia, euskera, actividades o instalaciones deportivas. Eso sí, hemos aumentado el gasto en limpieza. Esas son las prioridades. Aún con todo, entendíamos que el equipo de gobierno estaba legitimado para hacer su presupuesto y nuestra intención era abstenernos. Pero al igual que ocurrió en el anterior presupuesto, no podíamos aceptar la inclusión en ellos de una partida de 100.000 euros para un estudio de la calidad del aire. Esos 100.000 euros tendrían que estar destinados a todas esas partidas que acabamos de nombrar y no a tirarlos en un estudio que pretende demostrar lo contrario de lo que dice. Lo contrario de lo que dice abrumadoramente toda la comunidad científica y que, en el mejor de los casos, no es competencia nuestra, como no lo es el asfaltado de la autovía. Por eso no lo hacemos. Ricasco. Es que ricasco, Joseba. Mela. A ber, galdera bat. Nik ez dakite Saiabaik egin duen botoaren espresamen edo besterik egin duen zera hori, azalpen bat. Que no sé si en este turno tenemos que explicar, o sea, el voto y dar la explicación del voto. Va a haber dos turnos. Vale. O sea que cuando quieras. Vale. Bueno, gure botoa izango da ezezkoa. Por varias razones. Las razones que venimos apuntando son las razones que, apuntamos desde que EH Bildu se constituyó en este ayuntamiento allá en el año 2011. Es decir, que nuestras razones no son para este equipo de gobierno, que sí, pero sobre todo van dirigidas al modelo de gestión que se realiza en el ayuntamiento. En este año, este equipo de gobierno va a sacar el contrato de servicios del polideportivo. Se consolida un modelo de gestión de externalización que desde EH Bildu no compartimos. Para nosotras esto era una oportunidad para haber explorado fórmulas de gestión directa de los servicios de deporte y haber avanzado en un modelo de gestión pública. Siguen sin cubrirse varias vacantes desde hace tiempo. Eso provoca también un aumento de los servicios de externalización, arquitectura, archivo, asesoría general tanto para secretaría como para intervención. Y no hablamos ya de servicios esporádicos, sino que estas externalizaciones se han hecho ya estructurales. Y nos falta además información sobre el nuevo contrato, pero bueno, ya lo tendremos la semana que viene. En el EBZ se siguen prestando las infraestructuras municipales a empresas de formación, en vez de crear un ente de formación municipal con recursos propios. En la residencia estamos expectantes a ver qué sucede con la valoración encargada y recibida por el equipo de gobierno. El porcentaje de eventualidad es muy alto. De 7 limpiadoras, solo 2 son de plantilla fija. Deseamos que este proceso tampoco termine en un proceso de externalización. Se habla de algunos proyectos que se van a externalizar y que se podría implicar a la ciudadanía del pueblo a través de voluntariados o de Ausolan, como puede ser el programa de acompañamiento de la soledad. Para nosotras son unos presupuestos continuistas,
No se trata de cambiar dinero de partidas, sino de cambiar la forma de gestionar y fomentar un sector público fuerte, que es el modelo que garantiza una mejor distribución de la riqueza y de la justicia social. En la parte del ingreso se nos ha explicado que el aumento se debe al aumento del canon por parte de CESPA Convent. Este aumento del ingreso se debe al aumento de los depósitos en el vertedero de las lagunas. Y la pregunta que hacemos es, ¿está controlándose por el equipo de gobierno la gestión y este aumento de depósitos? Hace meses que solicitábamos, y ya hace muchos meses que solicitamos, que se acordara un convenio con la empresa para la publicación en la web del ayuntamiento de los registros de camiones. Si es que queríamos, lo dejaremos para el pleno de enero, que esto es un extraordinario. Y esa es nuestra lectura. Es que ricasco, Nela. ¿Josu? Tenía pensado votar que sí al presupuesto, entre otras cosas porque es un presupuesto tan provisional como puede ser cualquier presupuesto en estos momentos. No hay ningún presupuesto que pueda ser definitivo, salvo que el partido que lo niegue, que niegue ese presupuesto, pues esté planteando, tenga unas intenciones muy diferentes de las que puede tener en estos momentos el presupuesto del Ayuntamiento de Zalla. Creo que es muy complicado de interpretar un presupuesto en estos momentos por las circunstancias que estamos viviendo y es todavía más complicado de cumplir ese presupuesto, pues porque nos vamos a encontrar con cosas que en estos momentos no tenemos ni idea de cómo van a evolucionar. Y lo más importante es principalmente esta pandemia que estamos sufriendo y las consecuencias que tiene esta pandemia en todas las cosas, en todas las acciones que deba hacer el ayuntamiento y que tiene que cumplir el ayuntamiento. Yo creo que en estos momentos hablar de proyectos estratégicos, pues bueno, está muy bien porque hay que tener más o menos unas metas a las que podamos intentar llegar. Pero desde luego nos vamos a encontrar, por lo menos esa es mi idea, que en los próximos meses pues va a haber situaciones de lo más complicadas y ojalá que no fueran tan complicadas. Yo creo que hay veces que debiéramos los grupos políticos hacer un estudio de qué es lo que hemos hecho, lo que hemos hablado cuando se aprueba un presupuesto y qué es lo que ocurre un año después cuando el presupuesto está cumplido. Y entonces muchos pues tendríamos que callarnos y decir, mira, todo aquello que propusimos en su momento que se podía hacer, se podía dejar de hacer, es que no solamente no se ha podido hacer, sino que es que las circunstancias han motivado clarísimamente que eso no se pueda hacer. Yo pienso que para cumplir todas las previsiones que aquí se plantean, en este pleno y en otras comisiones que se han hecho, tendría que darse la situación de que se recaudara muchísimo más de lo que es posible recaudar en estos momentos. Y me ha llamado la atención, pero terrible, que a alguien le sorprenda que incluso ha dicho una frase parecida a que como diciendo que el ayuntamiento plantea una partida para la limpieza y por lo menos la ha puesto entre interrogaciones. Y ha puesto entre interrogaciones el estudio de la calidad del aire. Hombre, pues yo creo que en los últimos tiempos en este pueblo, si de algo hemos hablado, de algo se ha hablado, cuidado, a ver con qué intenciones, pero si de algo se ha hablado, ha sido, entre otras cosas, en parte de la limpieza y en parte de la calidad del aire. Por lo tanto, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer, y cada grupo sabe a lo que va, el que va a captar votos, perfecto, él sabe a lo que va, pero el que va a resolver los problemas del municipio, pues igual tendría que pensarse
en plantear cosas. Yo no me voy a meter en por qué se plantean las propuestas a este presupuesto, pero en plantear las cosas con un poco más de criterio. Aquí no se trata de aprovechar unos presupuestos para derrotar a nadie. Se trata de aprovechar unos presupuestos para mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso hay que demostrarlo cada vez que se defienden los presupuestos y las enmiendas que se presentan a esos presupuestos. Y yo creo que eso no ha ocurrido ahora. Yo lo que mi grupo y yo mismo aquí vamos a plantear es exclusivamente ayudar en todo lo posible. Ya nos han dicho que somos del equipo de gobierno, allá cada cual, que interpreten lo que sea. Intentar que la gente de Zaya, que los ciudadanos de Zaya vivan cuanto más tranquilamente. No vamos a decir ni mejor ni peor, cuanto más tranquilamente, nada más. Es que ricasco, Josu. Bueno, respecto a lo que planteaba Joseba, el tema de los ingresos del polideportivo, el sistema de hasta ahora era una concesión de servicios, la forma de contrato que había, ahora pasa a ser una prestación. Los ingresos que hasta ahora recibía la empresa pasará a recaudarlos al ayuntamiento. Por ahí viene esa diferencia de esos ingresos que se plantean en el presupuesto. El incremento de CESPA, pues este año se ha sufrido un incremento. Una parte sí que viene determinado por las tierras de la corta seca, pero bueno, hay otra, eso se ha hecho una estimación en base a cómo están evolucionando las cifras hasta ahora. En cuanto a las inversiones en el Instituto de Obras Hidráulicas, pues bueno, estas inversiones se acometerán en el momento que tengamos, que sepamos qué partidas son necesarias. El Ayuntamiento dispone de recursos y en el momento que tengamos esas partidas que se pueden necesitar estén definidas, pues se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias. Como ya hemos dicho, pues bueno, hay avances en cuanto al tema de inundabilidad del Aranguren con dos partidas, una para este año y otra para el que viene, de 3 millones de euros cada una para el tema de la eliminación de las vías y los cambios de los puentes en Aranguren. Y en cuanto al instituto, pues bueno, estamos trabajando. En el momento que tengamos claro cuándo son las partidas, como decía, las llevaremos a cabo. En el tema de las inversiones en la residencia, pues bueno, se está dando la situación que se está dando. Estamos trabajando la definición del modelo y ocurre exactamente lo mismo. Ahora entendemos que no es momento de meter gente externa dentro de la residencia. Cuando llegue el momento, pues se realizarán las inversiones que sean necesarias. En cuanto al tema que planteabas de la dirección opuesta en cuanto al gasto, hemos de decir que los gastos respecto a 2019 básicamente es lo mismo. Se incrementaron en el presupuesto de 2020 para hacer frente a algunas situaciones que no estaban contempladas en el presupuesto de 2019. A finales del 2019 hubo que hacer una modificación de crédito de unos 93.000 euros para hacer frente a unos pagos que no se podían hacer con la consignación presupuestaria que había. En ese presupuesto del 2019 tampoco estaban consignadas los incrementos salariales. Además, aprovechamos también el presupuesto de 2020 para meter un 13º pago de las cuotas de seguridad social, por el hecho de que se venía imputando en el ejercicio siguiente el último mes del ejercicio anterior, y para regularizar eso se presupuestó un trimestre más. Estaba también incluido el contrato para la valoración de puestos de trabajo, que había obligación de hacerlo en 2009, pero los gastos en ese sentido no se han incrementado en la residencia, se están conteniendo. En cuanto a la reducción en actividades, pues bueno, hay algunas partidas que tienen un pequeño decremento, pero bueno, se debe también en la situación, porque en muchas ocasiones vemos que va a haber actividades que lamentablemente no se podrán desarrollar y hay ajustes que se van a otras partidas, ya lo hemos comentado. El aumento en gasto de limpieza, pues bueno, entendemos que la limpieza es una cuestión importante en el municipio y que
y que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarlo. Ahí ya cada uno pues, bueno, tiene su criterio. Y respecto al estudio de calidad del aire, este es un compromiso que adquirimos nosotros en campaña y entendemos que hay que llevarlo adelante porque entendemos además que es necesario. Es necesario y vamos a llevarlo adelante. Guantonela, pues bueno, aquí son diferentes concepciones. Tampoco, no creo que es un debate que vosotros tenéis una concepción de que, bueno, que tiene que ser todo público. Nosotros entendemos que, bueno, que hay circunstancias y hay cuestiones que sí y hay otras que, bueno, que una gestión externa pues puede ser adecuada. En cuanto al control, pues sí, evidentemente pues se realiza el control de las materias que entran en el vertedero. Y bueno, Josu, pues sí que es cierto que coincidimos en que este año va a ser una situación complicada, es compleja y que, bueno, pues a ver si entre todos somos capaces de salir lo mejor posible de este 2021 y a ver si somos capaces de olvidar pronto este 2020 que yo creo que nos ha marcado y nos va a marcar a todos. Joseba. Bien, en cuanto al contrato del polideportivo, pues bueno, ya veremos la letra pequeña, ¿no? Pero este tipo de contratos, al final la empresa no corre ningún riesgo y el que corre los riesgos es el ayuntamiento, porque es el que tiene la parte variable y la parte fija la tiene la empresa que gestiona. Entonces, normalmente este tipo de contratos, el que corre en riesgo vamos a ser el ayuntamiento, es decir, los ciudadanos. Igual las cuotas el ciudadano no lo nota, pero el ayuntamiento va a pagar probablemente más, ya veremos. Ojalá nos equivoquemos y veamos que es una buena gestión. Pero estamos en un sistema capitalista, pero solo para cuando queremos. Cuando la empresa tiene que asumir un riesgo, ahora damos la vuelta y ahora la institución, los ciudadanos contratan a una empresa y la empresa se lleva un fijo, lo haga bien, lo haga mal, no va a tener ningún aliciente en mejorar las instalaciones o en mejorar el servicio que da y, sin embargo, si hay algún problema, pues el ayuntamiento tendrá que apechugar con ello. Luego, este tipo de gestión pues no nos gusta. Por otra parte, bueno, el plan de Aranguren muchas veces es lo que se pide y cómo se pide. Cuando uno va a una reunión de URA y va a otra, y los representantes de este equipo de gobierno, parte de ellos, cuando estaban en la oposición, se callaban y no hacían ninguna pregunta. Cuando Zayabay proponía el aserradero, que se decía que era en Oreña, perdón, en Ojíbar, que se decía que era una quimera, no era una quimera. URA decía el 75% de los problemas, de los gastos, de los daños que genera el río son en Zaya. En Aranguren eran el 12 y pico, creo que es, y luego estaban unos pocos en el Longar. Entonces decía que había, no sé si eran del orden de 60 o 70.000 personas en riesgo de inundabilidad. Dijo, y Aranguren, evidentemente, no le va a tocar porque el riesgo, aunque sea lamentable lo que pasa, pero es menos que en otras ciudades o en otros pueblos. Y una forma de subir en esa lista de prioridades era que, por ejemplo, un aserradero se hubiera puesto allí alguien que ponía dinero y empleos. Y a eso se le llamó una quimera. Ahora llevamos 2 años donde no hemos movido ni un ladrillo ni se ha conseguido nada. Y ese famoso proyecto es el que encargó Zayabay y ahora le vas a ver en papel. Simplemente eso. En cuanto al instituto, volvemos a lo mismo. 2 años en el que no se ha movido ni una piedra. Se han dado 50.000 vueltas, se han dado varias opciones y el gobierno vasco, delegación, dice que, bueno, le gusta la parcela de Arechaga, que quiere 5.000 metros allí y que se los den. Y el ayuntamiento se ha partido la cara para conseguirlos. En enero del año 2021, el promotor del terreno estaba de acuerdo en dejarlo listo para urbanizarlo y poderlo utilizar en 2021. Queremos saber es que se ha hecho en dos presupuestos de 2 años,
no se ha previsto nada y ahora además se está hablando de otra ubicación. Cuando se ha trabajado un montón de tiempo, en cuanto al tema de inundabilidad, se ha podido resolver. Resulta que el gobierno vasco pide aquella ubicación porque le gusta y ahora resulta que encontramos que en 2 años no se hace absolutamente nada, por lo menos a nosotros nada se nos ha dicho, y estamos planteando una ubicación nueva, empezar de cero ahora. Está bien, sin secretaria, sin interventora, sin arquitecto, empezando un PGU y ahora cambiamos la ubicación de un colegio que ya estaba. En cuanto a la residencia, lo mismo, se nos acusó de que no queríamos invertir y ahora vemos que las inversiones que hace el ayuntamiento prácticamente son las mismas, en otra dirección, pero el mismo montante de dinero. Se nos decía que no queríamos invertir. La mayor inversión que había en la residencia son los 600.000 euros que se invirtieron cuando estaba Zayabay. Luego, no se puede decir que no se quiere invertir. Lo que Zayabay no quiere es que si un informe de un experto dice que con 200.000 euros él entendía que sería una cantidad apropiada, razonable, que el ayuntamiento invirtiese en la residencia, se estén invirtiendo 600.000. Y una de las cosas que decía es que había que estudiar las partidas presupuestarias, de gastos, en qué se gastaba, en qué dirección, por qué hay 80.000 euros hay que pagar 80.000 euros en bajas. Igual las condiciones de trabajo no son adecuadas o la maquinaria hace que las trabajadoras tengan determinados esfuerzos. No lo sé, habría que estudiarlo. Se ha hecho una valoración de trabajo, de puestos de trabajo. Ahí había entrado también una valoración de las condiciones de la residencia, que algo nos apuntaron. Dijeron que, bueno, que hay gente mayor, que la maquinaria es mejorable, etcétera, etcétera. No solo nos ha tocado, sino que llega el presupuesto de 2021 y se dice, ¿cuánto se gastó en bajas laborales? 80.000, pues el año que viene también. No, esa no es una forma de gestionar. Gestionar es una palabra que se usa muy a la ligera. Una cosa es gastar y otra es gestionar. Y sobre todo con pólvora de rey, pues se gestiona muy bien. Bueno, en cuanto al estudio de calidad del aire, bueno, pues hay tanta literatura escrita que es abrumadora. Según los científicos consultados, que no son ni uno, ni dos, ni tres, ni son los que vinieron a Zaya, sino es la comunidad científica, dice que en el Estado no existe tecnología a día de hoy para medir los parámetros que hay que medir. Es un tema muy complicado. 100.000 euros es directamente tirarlos. Ojalá con esos 100.000 euros arreglase, pero eso es tirar dinero, cuando se están reduciendo de otras partidas como educación, juventud, euskera, etc. Pero peor aún que eso es asumir competencias que no son nuestras simplemente para gastar. Cuando muchas veces se dice que Zayabay es un partido político, decimos que no. Y decimos que no porque si a mí me parece mal que se gaste el ayuntamiento 100.000 euros en una cosa que no es de su competencia, yo lo puedo decir. El problema es que en vez de llamar al gobierno vasco y decirle tenemos un problema con la calidad del aire, haz los estudios que haga falta, decimos que nosotros vamos a gastar 100.000 euros. Es una forma, por una parte, de no pedirle al gobierno vasco que cumpla con la responsabilidad que le compete, no en cuanto a dinero, sino a la responsabilidad. El gobierno vasco no va a dar la cara en este tema porque sabe que es un tema peliagudo. El gobierno vasco sí sabe lo que hay, perfectamente, sin hacer el análisis. Entonces, la forma de que el gobierno vasco salve la cara es poniendo nosotros 100.000 euros y haciendo el estudio nosotros. Un estudio que ya se anunciaba quién iba a ser el que lo iba a hacer sin salir a concurso. Y además, le invito al alcalde, si no lo ha hecho, que se lea las propias declaraciones del gurú que iba a venir a hacer el estudio. Solo con esas declaraciones yo no le encargaría un estudio de algo como esto. Ya sé lo que opina él. Él opina que esto es una instalación absolutamente contaminante y dañina para la salud. Eso lo opina el famoso Terol. Tiene bibliografía escrita y artículos publicados donde lo dice. Y bueno, y el hecho ya de que se diga que este estudio era una especie de contrato, no me sale la palabra, de la campaña electoral, pues bueno, eso no le da ninguna validez, ningún mérito.
No estaba. Bueno, es intrascendente. El hecho de que esté o no esté no le da legitimidad. Si ahora Diputación nos dijese que tenemos que asfaltar todo el tramo del corredor del Cadagua que está por nuestro municipio, le diríamos que no, que es competencia suya. Esta es competencia suya. Quien da la autorización ambiental integrada, quien tiene que velar por ella, como no está haciendo, es el Gobierno vasco. Que hay varios episodios, como ha habido, de escapes en los que la empresa se ha saltado la normativa. El Gobierno vasco no solo no la ha tirado de las orejas ni la ha multado, sino que le ha tapado. Y el ayuntamiento está de manera pasiva esperando que alguien le dé explicaciones. Eso no se hace así. Cuando realmente elevamos el tono de voz en esta sala y se dice que estamos por la calidad del aire y que nos preocupa mucho la salud de los vecinos, yo quiero que mi alcalde, porque tú eres mi alcalde, que vayas al Gobierno vasco y que grites y que digas, ayer ha habido un escape, la empresa no ha cumplido, no ha llamado a SOSDEIAC, no ha presentado un informe en 24 horas y vosotros tampoco. Eso es lo que le pido. Y no que diga, bueno, no me han mandado nada todavía. Porque entonces vamos a ser una sucursal del Gobierno vasco. Y yo, por lo menos, no quiero eso en mi pueblo. Es que ricasco. Qué ricasco, Joseba. ¿Mela? Bueno, pues un par de cositas. Bueno, en realidad van a ser alguna más, pero bueno, no importa. Bueno, voy a empezar por las alusiones que ha hecho Josu al voto negativo. Simplemente voy a decir que en situaciones de emergencia, como las que hemos vivido durante este año, con independencia de que como nuestras alegaciones o no alegaciones, que de hecho este año no hemos hecho enmiendas al presupuesto, pues porque hay principalmente un problema de entender la gestión municipal más que de otra cosa. He dicho que no se trata de mover partidas de dinero de un sitio a otro. Creo que este grupo municipal, cuando ha habido una necesidad, pues ha estado apoyando y colaborando con el equipo de gobierno y lo seguiremos haciendo. No hemos hecho ninguna enmienda, no hemos pedido que se hagan inversiones, porque también nosotras pensamos que es difícil en un año como este pedir inversiones. Se hará lo que se pueda. Volvemos a insistir, para nosotras es un problema de gestión. Por eso decimos también que es un problema, bueno, que estos presupuestos de alguna manera son continuistas. No ha habido ningún equipo de gobierno desde que EH Bildu forma parte de este pleno que haya sido valiente y que haya decidido dejar atrás externalizaciones y fortalecer el sector público. Todo no queremos que sea público, ¿eh? Sabemos que hay cosas que por su capacidad o por su pues no pueden ser públicas, pero por ejemplo una gestión de un polideportivo tiene capacidad suficiente como para que pueda hacerse pues bueno, un intento. El EBZ tiene capacidad suficiente como para que pueda, en vez de prestarle las infraestructuras como se están prestando desde hace muchos años a empresas para que den la formación, para que se haga un instituto municipal de formación. Hay capacidad y hay potencial para hacerlo. Y luego sí que quiero hacer una, bueno, no sé si es reflexión o qué, al hilo de lo que ha dicho Joseba, portavoz de Zayabay. Desde luego sí que quiero dejar claro en este pleno, EH Bildu lo ha dejado muchas veces claro y hoy lo va a volver a dejar. Nos va a dar igual que gobierne el PNV, nos va a dar igual que gobierne Zayabay. Desde luego, desde EH Bildu lo que vamos a hacer es defender que las parcelas que están en inundabilidad no se ocupen. Porque la defensa de que las parcelas que están en zonas inundables no se ocupen es la única garantía de la defensa de la población de este municipio. No se pueden hacer, no se deben hacer por principio obras de mejora de la capacidad hidráulica con el único objetivo de construir en áreas que eran anteriormente inundables. Eso es algo que defenderemos, hemos defendido y seguiremos defendiendo. Ni aserradero, ni instituto, ni cualquier otra infraestructura que necesite de una obra hidráulica para sacar ese terreno de la inundabilidad para poder volver a ser ocupado de manera artificial. Es que ricasco, Mela. Josu. Sí, me gustaría dejar bien claro al empezar mi intervención que yo normalmente
no me refiero mucho a las intervenciones de Nela, de Bildu, entre otras cosas porque hay determinadas cosas que me parecen muy interesantes. Lo que no me parece interesante es los que dicen no ser partidos políticos y actúan como partidos políticos, como grupos, no digo de oposición, sino de oportunismo. Y entonces, pues claro, ocurre una cosa muy curiosa. Las primeras reuniones que tuvo el alcalde de Zaya Bay con el gobierno vasco fueron con una administración que era del Partido Socialista. Y me pidieron que acudiera. Me pidieron que acudiera y acudí. Estuve en aquellas intervenciones, en aquellas reuniones y he estado posteriormente en algunas otras reuniones también. Y claro, a mí el oportunismo siempre me ha parecido lo más ruin de la política. Y en estos momentos estamos en un momento pues muy complicado, en el que el alcalde, sea del partido que sea, las va a pasar muy putas para resolver los problemas que en estos momentos tiene encima de la mesa. Claro, si encima quienes estamos con el mismo, digamos, con la misma responsabilidad que él, nos dedicamos a buscar más problemas, más complicaciones y la mayoría de ellas sin tener ningún tipo de base, de fundamento, pues me parece que estamos, desde luego, haciendo un mal papel para el pueblo al que decimos defender. Porque aquí se habla mucho. Aquí estamos todos para defender al pueblo, para que la gente del pueblo viva cuanto mejor. Pero luego, a la hora de la verdad, resulta que se está continuamente llevando la contraria de mala manera, sin explicar bien las cosas de lo que pasa. He estado en reuniones con el anterior alcalde, el señor Portillo, de Zaya Bay. He estado en reuniones con URA. Y he estado en reuniones en el gobierno vasco. Bien, y yo sé lo que se hablaba. Y no se hablaba casi nada de lo que ha dicho el portavoz de Zaya Bay en estos momentos aquí. No se hablaba de casi nada de aquello, prácticamente de nada. Entonces, a mí me parece que habría que intentar por todos los medios intentar resolver la situación tan difícil en la que estamos. El ayuntamiento y el pueblo están en una situación extraordinariamente difícil. Yo cuando aquí de repente se dice Zaya Bay no es un partido político, se ha dicho así textualmente en esta. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí está Zaya Bay, que no es un partido político, con un partido político, otro partido político y otro partido político. Bueno, pues que se haga un partido político de una puta vez. Claro, que se haga. ¿Para qué? Para que le entendamos. Porque yo no le entiendo. Es que es mi gran problema, que no le entiendo. ¿Por qué? Porque ahora aprieta por aquí, mañana aprieta por allá. No tiene un sistema de funcionamiento exactamente igual en unos casos que en otros. Yo le he oído hablar en temas que tienen que ver con URA, que no es lo que decía cuando estaba hablando con URA. Cuando hablaba con URA y estaba gobernando el ayuntamiento de Zaya Bay no decía eso. Entonces, ¿ahora qué está diciendo? Me parece muy bien que tenga sus líneas de funcionamiento, su lo que quiera. Pero lo que no me parece bien es que en estos momentos esté diciendo cosas, no voy a decir contrarias, pero muy diferentes de las que decía en otros tiempos. Y, desde luego, tengo muy claro que aquí o cambiamos la estrategia todos. No digo ni solo el PNV ni nadie, todos. La estrategia y empezamos a trabajar no ya para nuestro partido político, que yo tengo la folla de ser del último partido de esta congregación y como soy del último partido, pues no voy a trabajar tampoco por tener una mayoría absoluta, lógicamente. Pero es que
A mí me parece que hay que ser más legítimo. Iba a decir legal, no, legal creo que podemos ser todos, pero no somos muy legítimos. Es que ricasco y eso. Bueno, es como establecemos 2 turnos, se han agotado los 2 turnos. Hay muchas cosas que me gustaría decir, especialmente a Joseba, pero creo que cuando establecemos unas normas o una regla, pues tenemos que respetarla. Entonces, si os parece, pasamos a la votación. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Bueno. Pasamos al tercer punto del orden del día. Es expediente 1013/2019, aprobación de la adhesión convenio tipo y de la adenda al convenio de tipo de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y las entidades locales de Vizcaya para el intercambio de datos y su régimen transitorio. Bueno, se trata en primer lugar de corregir el error material de transcripción existente en el acuerdo plenario de 4 de noviembre referido al expediente 1013/2019. En él se decía que se suscribía con Vizcaitic y debía decir que se suscribía con la Diputación Foral de Vizcaya. Además, se aprobaría también la adenda del convenio tipo para el intercambio de datos con la Diputación Foral de Vizcaya y su régimen transitorio. Rosana. Bueno, entendemos que es una mejora para el propio ayuntamiento y para la ciudadanía en general. A la hora de tramitar documentos y expedientes va a ser voto a favor. Es que ricasco, Rosana. Joseba. Sí, es que ricasco. Bueno, en la parte técnica de este convenio no tenemos mucho que aportar. Sí queríamos hacer una valoración en cuanto a la tramitación de este convenio. En comisión se preguntó, bueno, yo creo que se lo entendió mal a mi compañera, de quién había sido el error. No queríamos saber de quién había sido el error en concreto, sino cuál había sido el error. Siento que en la ecuación esté la secretaria que hay encima hace el favor de venir por acumulación. No era tanto de quién o qué tipo de error, sino que es que los errores se suceden y es la forma en que se trabaja, ¿no? El alcalde reconoció que había sido un error en la tramitación y que, bueno, que había que traerlo de nuevo a comisión. Lo que pasa es que un error de esta naturaleza no sería reseñable si no fuera por 2 motivos. Uno, que es el último de una larga serie de ellos que se repiten en comisiones, en no enviar documentación a tiempo o mandarla con errores. Esta semana, bueno, hemos tenido que volver a dictaminar esto por este expediente porque se había tramitado de manera incorrecta. Cuando estuvimos sin interventora, también comentamos en un pleno que nosotros no podíamos votar porque nos parecía que era ilegal. Os lo advertimos, dijisteis que teníais el visto bueno de Diputación y al final hubo que repetir todo eso. Sin más, estamos ahora en un pleno extraordinario, en comisiones repetidas, vamos a hacer 2 más antes de acabar el año. Vamos, creemos que denota una falta de organización que nos parece alarmante, la verdad. Y además, esto se agrava por la actitud que tuvo el grupo municipal del PNV en la oposición con este tema, que fue muy poco edificante. Se hablaba de dictadura, de amordazar a la oposición al menor error que pudiera haber. No creo que me equivoque, que en año y medio se han cometido muchos más errores de ese tipo que los que se han cometido en 4 años y los técnicos municipales son los mismos. Entendemos que a veces se equivocan los técnicos, a veces se equivoca el equipo de gobierno y a veces, por supuesto, nos equivocamos nosotros. Aquí se equivoca todo el mundo. El problema es con qué frecuencia. Al final, el alcalde no deja de ser el responsable máximo, el que elige qué cuestiones entran en el pleno, cuáles no.
y también creemos que la documentación tendría que ser parte de su trabajo. Y para eso es importante trabajar coordinadamente con los técnicos para que no pasen ese tipo de cosas. Creemos que esto denota, pues es una forma de trabajar que es francamente mejorable. Bueno, lo voy a dejar ahí. Es que ricasco, Joseba. Dela? Ez dugu ezer esaterik, guk abstenituko egingo gara. Josu? Barkatu. Sí, bueno, pues si con esto subsanamos algo, pues yo me alegro mucho de que hayamos subsanado algo. En todo caso, si el PNV se equivocó en su momento, en estos momentos Zaya Bay se equivoca igualmente planteando las mismas cosas, planteando lo que está planteando. Es una forma de salir con la cabeza muy alta, más alta que lo que se debe. ¿Hemos subsanado algo? Perfecto. Es que ricasco, Josu. Pues bueno, pues sí, pues se han cometido algunos errores, no lo voy a negar. Pero bueno, tratamos de subsanarlos. Creo que cuando anteriormente aquí se hablaba de dictaduras, no sé si esa palabra es exacta, si se la he puesto en boca, pero no se refería precisamente a estas cosas. Seguramente se refería a otras. Al final, erramos. El máximo responsable de los errores que se cometen en este ayuntamiento soy yo, los cometa quien los cometa. Y bueno, pues en el momento que a alguien le afecte, pues pedir disculpas, pero también te puedo asegurar que se acierta infinitamente más de lo que se hierra. Infinitamente más. Sin más, ¿Joseba? No, bueno, simplemente decirte que, como hemos dicho antes, el problema no son los errores, sino muchos errores significan una mala gestión. Pero sobre todo duele cuando se vienen de 4 años, porque Josu habla de cuando él estuvo. Josu se ha perdido 4 años. Duele mucho cuando se ve y se oye lo que se ha oído aquí. Tú eres parte del equipo de gobierno y te tienes que acordar perfectamente. Por eso duele más. Hemos estado un año perdonando, entre comillas, pasando por alto cantidad de errores y no se ha dicho nada porque entendemos que hay que coger el sitio. Pero claro, cuando eso se sigue repitiendo y tenemos un histórico de hace año y pico en el que se nos estaba machacando por cosas nimias, pues entonces duele. Entonces, de ahí viene la reclamación, no simplemente por un error. Sería mezquino porque haya un error. La secretaria viene aquí un día y le vamos a apuntar con el dedo porque decía ella que también estaba metida en el error. Bueno, eso es absurdo. Este error nos da pie para, entre comillas, poneros colorados porque no lo estabais haciendo bien y sobre todo porque vuestra actitud fue tremendamente agresiva con este tema. Y si no, tenemos vídeos, no, aquí no hablamos de oídas, tenemos vídeos y los vemos. Nela, ¿alguna cosa? Josu. Por alusiones nada más. Yo me he perdido 4 años porque no he estado con presencia activa aquí, pero yo quiero que Zaya Bay sepa que colaboré con Zaya Bay en un principio a favor del municipio de Zaya e incluso no tengo ningún problema en decir, porque parecía que era una esperanza en el municipio, colaboré con Zaya Bay porque había un gobierno socialista en Vitoria. La verdad es que el gobierno socialista no me defraudó, pero Zaya Bay me ha defraudado completamente. Bueno, pasemos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Expediente 1013/2019, procesión si procede de la adhesión a las soluciones básicas de la administración electrónica. Bueno, está relacionado con el anterior. Se trata de la adhesión al convenio de colaboración para la prestación mutua de soluciones básicas, pues bueno, que nos permite adherirnos a una serie de prestaciones que se dan con este convenio. Rosana. Zu moduen aurrekoarekin lotute dauta baietza izango da. Joseba. No tenemos nada que decir. Nela. Ez dugu ezer esaterik. Josu. Vamos a votar aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. El punto 5 del orden del día es el expediente 3543/2020
y 3100/2020, modificación de la relación de puestos de trabajo referente a los puestos de enterrador e interventor-interventora. Se trata de la modificación de la RPT en referencia a los puestos de enterrador e interventor. En el caso del puesto de enterrador es un puesto de trabajo con una jornada del 98,1 y sería pasarla al 100%, pues como se comprueba en los fichajes se viene superando ese porcentaje. Y en el caso de la intervención se trata de dotar la plaza con unas condiciones que nos permitan cubrirla y darle estabilidad. En ambos casos se ha negociado con los representantes sindicales que han dado su aprobación. Bueno, respecto a este punto, decir que hoy es el último día de Mar, que nos ha estado asistiendo hasta hoy y a partir del lunes empezará Susana, que está detrás de ella y que es la persona que va a ocupar el puesto de la intervención a partir del lunes. Darle las gracias a Mar y la bienvenida a Susana. Rosana. Bueno, eskerrik asko, lehenengo eta behin. Eta dena esanda dago, el puesto de enterrador gitxi aldatzen da. Y interventor, pues bueno, había que cubrirla cuanto antes y esta mejora pues viene a ello, con lo cual votamos a favor. Eskerrik asko, Rosana. Josela. Sí, eskerrik asko. Bueno, igual que ha dicho el alcalde, gracias por lo que nos toca gracias y bienvenida. ¿Qué eres? Susana, ¿no? ¿Cómo? Susana. Sí, bueno, he acertado. Sí que queríamos preguntar a la secretaria si para la modificación de la relación de puestos de trabajo no había sido, tenemos duda, no es una pregunta capciosa, a ver si no hacía falta un informe económico de la secretaria, perdón, de la interventora. Sí. Es que no lo hemos visto, por eso. No está. No. Bueno, pero bueno. No está. Está incluido también en el informe del presupuesto, ahí sí que está indicado. Porque el acuerdo es que el acuerdo vendrá en vigor, el propio texto del acuerdo vendrá en vigor hasta que entre en vigor el presupuesto. La modificación que se pretende en relación de costes de trabajo está vinculada, lo dice en el informe, a la aprobación del presupuesto. Con lo cual, porque en el presupuesto existe pasión y no existe conservación de Vale, bueno, a ver, íbamos a votar afirmativamente, si no, lo que pasa que, bueno, si hay una irregularidad, pues no. Sí que ya nos hemos fijado que en el presupuesto el interventor para el 2021 ya tenía consignado el nivel 27, que era el que se le iba... O sea, que, bueno, es una redundancia que, aunque no hemos visto el informe, tiene que haber consignación presupuestaria porque ya está reflejado que va a cobrar en vez del 22 el 27. Sí, vale. Bueno, pues respecto a la plaza de enterrador, pues estamos de acuerdo. Creemos que es una pequeña subida y llega al 100% de la jornada. Creemos que está justificada. Respecto al puesto de interventor o interventora, hay que reconocer que existe esa especie de puja entre ayuntamientos para hacerse con los servicios de estos técnicos y no nos parece muy edificante que la administración funcione así. Me parece que estamos hablando de estrellas de fútbol en vez de funcionarios públicos. Creemos que tienen que cobrar acorde a la responsabilidad que tienen, que es mucha. En un ayuntamiento como este, ahora que ya no se puede echar atrás, podemos decir que tiene trabajo, que está EBZ, que está la residencia y que todo eso es un trabajo extra, ¿no? Y que tiene que estar pagada adecuadamente. Ahora, esta puja entre pueblos, pues la verdad que no es muy edificante. Zayabay también vivió la misma situación y sufrió la presión entonces del PNV, de ahí vienen de estos lodos. No es que estemos haciendo política con el retrovisor, lo que pasa es que hay veces que la verdad que es imposible no retrotraerse a la legislatura anterior porque además está muy cerca, ¿no? Se nos pidió por activa y por pasiva que creásemos una bolsa de trabajo de intervención. Se agitó esa bandera durante los 4 años, parecía que el problema era de Zayabay. Era una mala gestión de Zayabay, no. Es Diputación la que tiene que proveer de estos técnicos y si no el IVAP. Y además
estaba argumentado. Dijimos que era muy caro, que suponía un trabajo enorme para el tamaño de este ayuntamiento y tener a un montón de técnicos trabajando en una bolsa de trabajo que no nos correspondía. Y por responsabilidad no le vamos a pedir al equipo de gobierno que haga una bolsa de trabajo. Tendrá que hacer lo que se ha hecho anteriormente, que se reclame Diputación, que es su obligación. Diputación es la que tiene que mover ficha, que tiene infinitos recursos. No podemos tener a medio ayuntamiento trabajando para hacer una bolsa de trabajo. Entonces, vamos a votar afirmativamente, pero hay que pedir a la Diputación que arregle esto. No podemos estar sin interventora, sin secretaria, sin arquitecta, cuando estamos afrontando el inicio de un PGU. Ya lo hemos vivido y es lamentable tener que trabajar así. Sabemos que estáis trabajando en malas condiciones, pero es Diputación. No se nos puede reclamar como se nos reclamaba una bolsa de trabajo. El volumen de Zalla no da para tanto. Es que ricasco, Joseba. Barkatu. Bueno, pues el representante socialista no estuvo los 4 años anteriores, pero sí estuvo, pero la que sí estuvo fue H. Bildu. Bueno, en lo que a nosotras nos toca, voy a contestarle al portavoz de Zallabay. En ningún momento nosotras pedimos que se hiciera una bolsa. Lo que reclamamos desde el primer momento es que se hiciera una oferta de empleo para cubrir de manera interina las 2 vacantes que había en el municipio. Algo que vamos a pedir también hoy. Porque efectivamente se ha publicado hace poco en el boletín las vacantes que hay en Vizcaya y es escandaloso. Entonces, lo que vamos a solicitaremos en enero, porque esto es un extraordinario, no se pueden hacer ruegos y preguntas, que se haga una OPE para cubrir de manera interina las vacantes. Bueno, ahora, al punto. Bueno, guk ez eskoa emango dugu, eta ez ados ez gaudelako. Baizik eta prozedura ez zaigulako bat ere gustatu. A la modificación del puesto de enterrador, de entrada no entendemos que haya que traer a modificación de RPT. Las RPTs consignan las plazas al 100%. Era una modificación de contrato y ya estaba. Como se ha hecho con otros contratos de personas laborales de este municipio que sin pasar a pleno se les han cambiado las jornadas. Eso desde nuestro punto de vista. Podemos estar equivocadas, ¿eh? En cuanto a la valoración del puesto de intervención, bueno, pues vamos a votar en contra porque es la manera que tenemos para mostrar nuestro desacuerdo con lo que se ha hecho. No se ha hecho una valoración. Luego no se puede dar un visto bueno a algo que no se ha hecho. Se ha hecho un cálculo matemático y comparativo con otros municipios. Según un decreto de agosto, se adjudicó este trabajo por 1.452 euros. Vamos, que no hacía falta tanta forja para este viaje. En el año 18, noviembre del 18, desde esta concejalía, ya se hizo un escrito en el que se apuntaba que efectivamente la situación del ayuntamiento era inadmisible, en eso estamos todos de acuerdo, principalmente por 3 razones. Una, el déficit de recursos administrativos en las áreas de intervención y secretaría, es decir, el apoyo que pueden tener estas 2 figuras. Un extraño organigrama, estoy hablando de octubre del 18, perdón, noviembre. Un extraño organigrama en donde las 2 figuras con más importancia en el ayuntamiento dependían de un técnico en vez de depender directamente de la alcaldía. Y luego un nivel infravalorado, nivel 23, para ambas categorías. Menor sueldo que en otros municipios. Y en un trabajo comparativo sobre el número de puestos que encargó el anterior equipo de gobierno, en el que aparecían los municipios de Elorrio, Muskiva, Macedo, Ortuella, Legazpi y Zumaya, fue el que utilizó esta concejalía para hacer lo que hoy se trae a pleno. Tampoco entendemos por qué se han utilizado municipios que superan la barrera de los 10.000 habitantes. Es decir, si tenemos que hacer un trabajo de comparación que se podría haber hecho perfectamente con los recursos de este ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, pues tampoco entendemos por qué se han utilizado unos municipios que no son acordes a nuestra estructura. Y luego, hay una cosa que nos ha parecido muy importante. Nos llama muchísimo la atención que se haya hecho un trabajo comparativo cuando en la otra valoración que se ha solicitado por este equipo de gobierno y realizado por la misma empresa sobre los puestos de la residencia, se incidió y se dejó muy claro por el equipo contratado o por
grupo contratado, que una valoración no era un trabajo comparativo. Entonces, no sé, nos llama la atención que no sea una valoración, no sea necesaria una valoración para este puesto y sí sea necesaria una valoración, o sea, quiero decir que si no se puede hacer comparación en los trabajos del cuidado y trabajos que están ocupados por mujeres en una estructura de este ayuntamiento, pues tampoco se puede hacer una comparación en ningún otro puesto. Y nos alegramos infinitamente de que tengamos una interventora. Quiero decir, o sea, esto es política. Por otro lado, veníamos a solicitar, y así lo solicitamos, aunque ya no tiene mucho sentido, la retirada del anuncio que se hizo el 4-5 de diciembre, puesto que la información que se publicó en ese anuncio en el boletín para cubrir a través de acumulación de tareas o de traslados, otros tipos de convocatorias, no se correspondía, la información del 5 de diciembre no se correspondía con la información de hoy. Es decir, no sé si soy capaz de explicarme. En el momento de la publicación, las condiciones del puesto y la RPT no se corresponden con las condiciones de la RPT de hoy en día. Entonces, veníamos, sin saber que estaba cubierto el puesto ya, pidiendo que por transparencia se retirara ese anuncio y se volviera a publicar, para que todo el mundo tuviera toda la información. Y bueno, creo que vamos a votar en contra, principalmente por cómo se ha hecho el proceso. Es que ricasco, Nela. ¿Y eso? La verdad es que conforme ha ido creciendo las intervenciones, pues bueno, pues aparecen otros factores y cosas, iba a decir raras, bueno, pues sí, raras, cosas que han podido acontecer. Yo creo que el gran problema que ha tenido el ayuntamiento en los últimos 10 años ha sido un problema de incertidumbre. Es decir, que nadie tenía muy claro cómo estaban obrando quienes estaban dirigiendo el ayuntamiento durante esos 10 años o lo que sea. Y yo creo que precisamente eso hay que superarlo. Hay que superarlo, tener un equipo técnico que funcione perfectamente, y yo siempre, el equipo técnico que ha ayudado a la corporación, siempre me ha parecido que funcionaba perfectamente y que en determinados momentos era la propia corporación la que podía incluso devaluar el papel de ese equipo técnico. Yo creo que en estos momentos en el municipio tenemos que recuperar muchas cosas porque ha sido tal la desconfianza de los equipos que han venido sustituyendo a los anteriores, ha sido tal la desconfianza que se han tomado determinadas medidas que, por lo menos, yo no digo que sean malas ni buenas, o sea, no digo que hayan sido legales o ilegales, sino sencillamente que debiéramos empezar a funcionar todos con las mismas premisas, todos con los mismos elementos. Y creo que, pues, que en este caso, hombre, a mí me parece que esto hubiera sido exclusivamente de votar sí o votar no, pero sin más, y resulta que llevamos aquí 20 minutos o 25, y yo creo que, no sé, que es un poquitín excesivo. Es que ricasco, Jesús. Joseba, respecto al tema de la solicitud de una bolsa de intervención, al final el equipo de gobierno anterior sacó una bolsa para intervención. Sacó una bolsa, se hizo un proceso y lo hemos comentado aquí en este pleno. Aprobaron 4 y no quisieron venir, por lo cual entiendo que finalmente el equipo de gobierno anterior entendía que era una buena herramienta para cubrir la plaza. También comentar que nuestra intención para cubrir la plaza de secretaria es sacar una bolsa. Queremos sacar una bolsa y se están con las bases y la idea es sacarlo para intentar cubrir la plaza de secretaría. Uno de los problemas que teníamos era la dotación económica que tenía la plaza para cubrir la intervención. De hecho, cuando se cubrió la plaza de secretaría anteriormente, lo que se hizo
también fue modificar las condiciones. Y en las conversaciones que hemos tenido pues con posibles aspirantes a la plaza, pues bueno, muchos de ellos nos decían que uno de los problemas era este. Entonces, se trata de cubrirlo. Nela, el tema de la valoración. ¿Por qué se ha hecho comparativa? Trajimos a mesa de negociación a hacer la valoración como se había hecho en la residencia, con los representantes de los trabajadores. Y bueno, entendían que hacer ahora mismo un cuaderno de homologación cuando se va a hacer la valoración para el resto de la plantilla, pues entendían que era mejor hacerlo de otra forma, y el acuerdo que se llegó fue hacerlo con comparación, y es un acuerdo que se llegó con los representantes sindicales. Por eso fue el cambio de que no se ha valorado como se ha valorado en la de la residencia. ¿Joseba, alguna cosa? Sí, gracias. A ver, por eso hemos dicho vamos a votar que sí. Entendemos perfectamente los problemas que tenéis. La primera legislatura Zaya Bay aguantó como pudo porque no quería entrar en ese juego de oferta y demanda, porque no nos parecía ético en ese momento, y ya a medida de la segunda legislatura se hizo el subir, me refiero al sueldo, el complemento de destino, y se hizo porque, bueno, es que era imposible trabajar. O sea, entendemos cómo está el mercado, entre comillas, pero bueno, pues no nos gusta y es lo que expresábamos aquí. Y lo entendemos, vamos a apoyar esta resolución, pero no nos gusta y sobre todo no nos gusta que Diputación nos pase la patata caliente, porque al final el ayuntamiento ahora se va a meter en un trabajo que va a ser ímprobo y ese trabajo se va a quitar de otras áreas, seguro, nada más. Eskerrik asko. Aprobetxatuko dut, zera hori, bueno, Mar, oraintxe bertan joan da, baina, bueno, eskarrak emoteko eta Susanari ongi etorria emateko. Horretaz aparte, pues hori, que no había que haber gastado los 1.500 euros. ¿Josu? Pues que yo espero, ya que está presente, que nos dure los 2 años y medio que quedan de legislatura o por ahí. Espero. Y estaremos muy a gusto contigo. Estará mucho tiempo aquí en Zaya, seguro, porque le va a encantar y luego no va a querer irse a ningún otro sitio. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Bada boto partikular bat jaso alda aktatan, ia zergaitik ezezkoa den botoa. Bestela idatziko dut. Que si se puede recoger en el acta el voto particular en el que se expresan cuáles son las razones del no. Si no, te lo escribo, te lo mando por correo para incluir en el acta. ¿Mm? Vale. Expediente 1684/2020, reconocimiento extrajudicial de créditos, el 2 del 2020. En este punto se trata de unas 4 facturas que se han pagado sin contrato. Son facturas cuyos servicios y suministros se han prestado y las que no se ha realizado contrato y se deben abonar. Son 4 facturas con un importe total de 4.725,87 euros. Rosana. Bai, son, como has dicho, cosas que se han hecho, con lo cual, pues bueno, son así. Joseba. Facturas hay que pagar, además ya nos amenazaste que una era nuestra, entonces que no se diga que Zaya Bay no paga las facturas, que tiene nada pendiente. Sí, había una comida de Chacolí, creo, sí, de 2019. Fue un recordatorio más que una amenaza. No, entre comillas, venga, sí, hay que pagar. Nela. Ez dute zer esango. Josu. O sea que Zaya Bay no pagó las facturas. No, pero es muy importante eso. Zaya Bay no pagó las facturas, no, pero claro, ya no les preocupa, porque no pagaron las facturas, pero no les preocupa. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Bueno,
punto 7 del orden del día, expediente 3557/2020, aprobación del Reglamento del Consejo de la Infancia. Se trae a su aprobación el Reglamento del Consejo de la Infancia, que fue dictaminado en la comisión del pasado 11 de diciembre, tras consensuar los grupos una modificación en cuanto a las funciones del secretario, secretaria y de los vocales. Rosana. Bueno, a pesar de la situación que se está viviendo y de las dificultades que se presentan para llevar a cabo, para seguir trabajando este tema, bueno, pues se va avanzando. Creo que se va haciendo con todos los grupos a una y con una muy buena participación de las comunidades educativas de los centros educativos del municipio. Y, por lo tanto, bueno, pues queda redactado de esta forma el ROP del Consejo, que hoy se trae para su aprobación, habiéndolo consensuado con los grupos, las aportaciones de Zayabay en las funciones de secretario y vocales, como ha dicho Juanra. Y, bueno, decir que el siguiente paso está en marcha y es llevar a cabo la reunión con los participantes el día 22 de diciembre. Eskerrik asko. Rosana. Joseba. Sí, gracias. Bueno, en la exposición de motivos se dice que los derechos humanos establecen el derecho de las personas a participar en la vida política, cultural y social, teniendo todos los seres humanos la posibilidad de ejercer este derecho de manera individual y al mismo tiempo contribuir en su comunidad. El Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia se configura como un órgano de consulta y diálogo que articula un contexto para el aprendizaje colectivo entre los niños, niñas y adolescentes y las personas adultas en el que se opina, valora y proponen ideas sobre las cuestiones que afectan a la vida de Zaya y a su ciudadanía, para tomar decisiones en el ámbito local, sobre todo en asuntos relacionados con las políticas municipales para la infancia y la adolescencia. Desde luego, solo se puede estar de acuerdo con esta iniciativa, nos alegramos. Y también nos gustaría agradecer agradecer la inclusión de las aportaciones hechas desde nuestro grupo. Y, por último, y si no le genera un problema, la actitud de diálogo constructivo que ha mantenido la responsable del área de infancia, Ollane. Espero que el agradecimiento de la oposición no la haga parecer más blanda. Ella tiene las ideas claras, pero bueno, tiene siempre una línea constructiva a la hora de dialogar con la oposición, que le agradecemos, vamos. Gracias, Joseba. Nela. Bueno, pues como se trataba de aprobar un documento, nosotras nos vamos a abstener porque no hemos podido participar en comisiones y no hemos podido participar en la elaboración del documento, pero sí que hemos visto alguna cosa que, bajo nuestro punto de vista, se podría o debería de tratar. Voy a leer las 4 cosas que hemos apuntado. De aquí a 15 días creo que se abra el plazo para hacer alegaciones por parte de esta concejalía. Y, por ejemplo, en el artículo 3, cuando habla del número de representantes de niños, niñas y adolescentes, dice que siempre será mayor en número el total de representantes que los adultos, pero no dice exactamente en cuántos. Son aspectos nimios, pero son aspectos que pensamos que si se corrigen mejorarían el funcionamiento, porque si no puede dar lugar a situaciones arbitrarias. Es decir, ¿cuántos somos hoy? ¿20, 30? Sin más, ¿eh? No se define qué es la mesa de expertos, por lo menos en este documento. Tampoco se establece para qué funciones, si van a acudir con voto o sin voto las personas que sean invitadas a participar en el Consejo. Y bueno, y luego hay una cosa, EH Bildu se va a quedar sin representación en 2 años, porque el punto 5.3 dice que para el resto de vocales la elección corresponderá a los criterios internos de cada organismo al que representan, pero que el mandato de cada vocal será de 1 año, pudiendo ser elegidas por 1 año más. Entonces, eso quiere decir que EH Bildu se va a quedar sin representación dentro de 2 años. Quiero decir
cuando habla de la elección, renovación y suplencia de los miembros del Consejo, hay un párrafo, el punto 5.3, que dice que para el resto de vocales somos los representantes políticos. Entonces, o falta hay algo o no está bien, o nosotras o yo no lo he entendido bien, ¿no? El punto 5.3. Yo creo que no es así, Nela. De todas formas, ya te lo aclararemos, para que no te quede la duda. Hombre, ya sé que no es así, pero sé que no es así, pero si hay un defecto de forma en un momento determinado, pues puede producir un defecto en el funcionamiento. ¿Mm? Lo revisaremos. Pero bueno, ¿hay plazo de alegaciones para esto, Marisa? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sabes? No sé, perdona el atraco. Este reglamento no tiene valor, no es un texto normativo de valor general, es un reglamento de funcionamiento dentro de un consejo de infancia que se trae aprobado a este pleno, pero que podría haber sido aprobado por el propio consejo. En cuanto a tramitación, por tanto, legal, no hay recogido nada sobre este tipo de documentos que hacen referencia a consejos de infancia en los que la participación es más, tiene una finalidad que no tiene la capacidad para acuerdos, sino propuestas, no tiene nada que ver con la estructura municipal, no tiene efectos ergaómenes como son el resto de normativas de reglamentos o ordenanzas municipales. Por lo tanto, tampoco equipararía su tramitación a un periodo de exposición pública, que no es requisito ni plan de alegaciones. Se ha tramitado en el ámbito interno de este ayuntamiento, se trae al acuerdo plenario, que ha tenido un periodo en comisiones y un texto definitivo. Si se quiere posponer un acuerdo, si se quieren añadir nuevos fondos, pues esta secretaría no tiene nada que decir. Trámite legal como tal no existiría. El Consejo está convocado para el día 22. La materia de infancia que se ha remitido o que se está tramitando por el Gobierno vasco exige determinada tramitación. Entiendo que no. Claro, no. Es un reglamento interno del Consejo que es Sí. un órgano compuesto por diferentes sectores de la población y de enseñanza o de educación. No creo que se deba dar la tramitación del reglamento de una semana. Vale, gracias, Marisa. ¿Algo más, Nela? Es eskerrik asko. Josu. Bueno, nosotros colaboraremos en ello. Es un experimento que ojalá salga bien. Y como experimento vamos a intentar por todos los medios que las intenciones al final sean realmente lo que consigamos con ello, ¿no? Ya digo, vamos a ser igual de responsables que en alguna medida pues puedo considerarme en estos momentos algo crítico. Pienso que caminando se aprende y vamos a ver si el camino que estamos poniendo o que estamos emprendiendo es un camino que sirva para algo y que no suponga una auténtica contradicción con los intereses de las personas adultas y de los padres del municipio. Bueno, solamente decirle a Joseba que evidentemente que hagas las aseveraciones que has hecho sobre Ollane no le van a traer ningún problema, porque esa es absolutamente la línea del equipo de gobierno y es la línea que tenemos todos y cada uno de nuestros miembros cuando queremos hablar. No sé si hacer una maldad, digo, porque es que a ver si te va a traer a ti algún problema que cuente una cosa que me dijiste a la salida de aquí de un pleno un día. ¿Te traerá algún problema? Se dijo que me diste las gracias por la actitud que teníamos en los plenos, que dejábamos hablar y tal. Entiendo que no. Yo creo que esa es la actitud que tenemos todos y yo también quiero agradeceros a vosotros el tono de los últimos debates y eso pues porque creo que es constructivo y es bueno para el municipio que todos tengamos esa actitud. Pero bueno, es la actitud que tiene el equipo de gobierno y sabes que siempre os ha atendido a todos. A ver, lo de Ollane lo digo de broma. Es cierto, hablamos muy bien porque se ha dado además, porque igual yo con Kepa no hablo, pero con Ollane hemos hablado y siempre tiene una actitud y da gusto. Ojo, ella tiene sus ideas y las defiende, pero bueno, pues da gusto y lo otro era una broma.
y te lo dije un día y te lo vuelvo a decir públicamente para que quede constancia. Nos dejas hablar, yo estoy aquí de portavoz, pero nos dejas hablar, depende qué temas, y yo creo que enriquece el debate y es algo que te hemos agradecido y te lo vuelvo a agradecer, no me duelen prendas. Podemos discrepar mientras no... Yo también te no lo sé. digo en bromas, pero bueno, No. Es una actitud de todos, de Ollane, por supuesto, Sí, también, sí. pero eso, y a nadie le va a traer ningún No, problema. eso es En una serio, broma, eso es una broma. Bueno, pues si pasamos entonces a votar, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Bueno, pues gai zerrendan eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez bukatutzat ematen dugu. No habiendo más puntos en el orden del día, se da por finalizada la sesión. Eskerrik asko. ¿Tú cuánto tiempo más vas a estar aquí? No, aquí.